estamos en el Parque de Villa Ocampo. Hoy invitamos al poeta Horacio Salas, quien fuera en su momento director de la Biblioteca Nacional y que tiene una vasta actividad en el ámbito de la cultura de muchos años, muchos libros escritos, y nos acompaña un poco para hablar sobre el tango, y si surgen otros temas también los vamos a abordar, de modo que vamos a los auspicios y después iniciamos el programa en su desarrollo habitual. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Está formulada la presentación. Juan José, te doy la palabra. En primer término, dos mitos que son típicos del populismo con respecto al tango. La idea de que el tango es la expresión del pueblo, y por lo tanto contrario a despreciado por las clases altas, y el tango como expresión nacional. Yo creo que las dos cosas no son exactas. El tango como expresión nacional no es un mito. El tango es una música esencialmente cosmopolita. Es la música no de la República Argentina, porque a las provincias tiene su folclore y llegó muy tarde, llegó con la radio y demás. Es la música de Buenos Aires, Montevideo y Rosario. 3 ciudades portuarias, 3 ciudades de inmigración, 3 ciudades cosmopolitas. El tango es un producto inmigratorio. Las influencias del tango son variadísimas, todas ellas europeas. Para empezar, los instrumentos son, obviamente, no es la quena, ¿no? Es piano, violín, flauta y después bandoneón, instrumentos típicamente europeos. Después hay influencias españolas, desde ya el tango andaluz, la habanera, que es más o menos americana y española, italiana. Básicamente, la mayor parte de los primeros músicos de tango son hijos de inmigrantes italianos, la canzoneta. Gardel era un enamorado de la canzoneta napolitana. Y después las danzas de salón de la época, la mazurca y la polka de Europa del Este. Y hasta habría que agregar el vals Boston para cierto tipo de tango del tango romanza. Y otras cosas que se me escapan en este momento. Pero de esa mezcla tan cosmopolita surge el tango. Por eso que el tango es una de las pocas expresiones culturales, yo diría que la única junto con Borges, que han logrado tener trascendencia en el mundo, cosa que el folclore argentino no la tiene. Y segundo, como la música del pueblo opuesta con el concepto de pueblo que tiene el populismo opuesto a la oligarquía. El tango fue de entrada, admitido y asimilado por las clases altas. Primero por los niños bien que iban a los prostíbulos y ahí conocieron el tango y después lo llevaron. Y lo llevaron a París, incluso, ¿no? El tango, ¿cómo se conoce en París? Y no, se conoce en boîtes de entrada muy cara, ¿no? En propio Gardel no trabajaba en cafetines de Montmartre, trabajaba en grandes lugares.
Y bueno, ya que estamos acá en Villa Ocampo, hay que recordar que no es acá, pero sí en otras casas de Victoria Ocampo en Buenos Aires. Victoria Ocampo, Ricardo Guiraldes, que era un gran bailarín de tango, le enseñaba a Victoria Ocampo a bailar el tango en el segundo patio de la casa de la abuela, y acompañados por el bandoneón de Osvaldo Fresedo, nada menos. Así que, como y ella vemos, dice el pibe de la paternal. el pibe de la paternal. El pibe de la paternal. Es decir, que la clase alta adoptó. Bueno, después está el Barón de Marchi, que hizo un acto en el Palais de Glace. Es decir, que de entrada el tango estuvo en todas las clases sociales. No fue policlasista, no exclusivamente popular. Después las grandes catedrales del tango, la Armenonville, por ejemplo, donde comienza Gardel. En la Armenonville no entraba no solo las clases populares, ni siquiera las clases medias, era carísimo. Era un lugar de clase alta. No. Lo mismo el Pigalle. Lo mismo el Pigalle. El Pigalle era carísimo. El Pigalle. Es decir, que el tango llega a las clases populares recién con la radio que difunde, con el cine, porque en los intervalos se cantaba tango, todas cosas ya de la década del fines del 20 y del 30. El tango existe desde el 80, de las últimas décadas del siglo XIX. Llega a otras clases, es decir, que la clase alta de entrada asimiló y difundió el tango. Y el otro tema que yo quería tratar, después vos me decís la opinión sobre estos. El otro tema que quería atacar un poco sobre las distintas etapas del tango. En el tango, claro, hay tres perspectivas: el baile, la música y el canto. La época que musicalmente el tango llegó a su mayor refinamiento, para mí es la década del 20 y la primera mitad del 30, la época de los sextetos, de los conjuntos pequeños, que eran verdadera música de cámara. Julio De Caro, que fue el verdadero creador del tango como música, Julio De Caro, Fresedo, Cobian, el propio Goñi, que en esa época tenían pequeños sextetos, Di Sarlo, eran el sexteto, la época del sexteto, que termina más o menos en la década del 30. Para mí esa es la época de mayor refinamiento, y era tango para escuchar, no para bailar. No se podía bailar un tango tan complejo, tan complicado, tan refinado, como después no se pudo bailar un tango de Piazzolla. Piazzolla detestaba a los bailarines. Después viene la década del 40, que es la década canónica. Yo creo que la década del 40 es muy buena en cuanto a canto. Ahí están todos las grandes cancionistas y los grandes cantores en el 40, y las grandes letras de tango están en el 40. Pero yo creo que musicalmente no es la mejor época, porque es la época en que las orquestas se subordinan, es la época del apogeo del baile. El baile, todo el mundo bailaba, los salones de baile y los fines de semana, todo el mundo iba a los clubes de barrio. No sé, estos temas me parece que son para hablar muchísimo, pero yo me gustaría conocer tu opinión sobre... Creo que me parece que fue lógico el origen del tango como un híbrido. El tango es un híbrido. Y es un híbrido. Nace como un híbrido que tenía, bueno, además de las distintas músicas que vos dijiste, también tenía chotis. El claro, chotis, sí, que estaba impresionantemente de moda en Madrid, y que se había extendido el chotis, entra a la Argentina, e inclusive con algunos de los creadores de la música de la Guardia Vieja. Sí. Villoldo tiene algunas grabaciones que por suerte se han conservado, hasta con castañuelas. Sí. Hasta con castañuelas. Entonces quiere decir que la influencia era muy grande. Quizá la otra influencia sea la de la milonga de la provincia de Buenos Aires. Sí, que también es un híbrido. Que también es un Que híbrido, también es son un híbrido. híbridos. Y el que le da un carácter más musical es Piana. Cuando sí, pero ya muy posterior. Claro, pero es de los años 30, cuando Piana se reúne con Mansi, y crea sí. las famosas Piana y Mansi. Yo creo que en todo lo demás yo estoy de acuerdo, no solo estoy de acuerdo, yo tengo una teoría que quizá alguna vez
la comentábamos o hablamos. Yo tengo la teoría de que a los hijos de italianos le daba mucha vergüenza cómo hablaban los padres, Claro, el cocoliche. El cocoliche. Entonces, ellos ocultaban todo lo que podían, que los padres eran italianos y cocoliche. Y la manera de enraizarse en esta ciudad nueva, porque algunos eran chicos que habían nacido en Italia, entonces la manera de enraizarse era tocar la música que estaba de moda acá. Y entonces, ¿por qué? Porque la música italiana fue fundamental. No existiría el tango si no hubiera habido inmigración italiana. Sí. Esto es algo que yo estoy absolutamente convencido. Sí. Y alguna vez me Mucho más preguntaron, importante. ¿y la inmigración española? No, porque no tenían el problema de darse a entender de otra manera. Los españoles hablaban en español y todo el mundo les entendía, cuando muchos le dirían gallego, pero no otra cosa. En cambio se burlaban de los cocoliches. Y los hijos, para mostrar que eran argentinos, y sobre todo que eran porteños, eran músicos, como la mayoría de los italianos que llegaron. Trajeron también su música, Sí. sus canzonetas. El padre de De Caro tenía un conservatorio Un musical conservatorio. y lo echó de casa a los dos hijos A los porque dos llegaron al tango. Exactamente. Es un ejemplo típico. Sí, bueno, yo creo además que los dos, Julio De Caro y Francisco De Caro, son también, además de creadores musicales, son unos grandes melodistas. Yo creo que Francisco De Caro, sobre Francisco todo, De Caro, para mí es el más grande tango melodista. Flores Negras, para Flores mí Negras y es Loca una Bohemia obra de son arte. maravillosas. Sí, Yo son creo que esa maravillosas. es gran música. Con Sí, respecto a lo que decís sobre la música clásica, bueno, los que además de ser fanáticos del tango nos gusta todavía muchísimo la ópera, aguantamos la reiteración al hartazgo de las óperas de Verdi, porque nos siguen gustando. No importa que sean una falsedad ideológica, pero uno puede llegar a interpretarse también, a identificarse en esos personajes. Y el otro día vi la Traviata y en el final yo tenía un nudo en la garganta. Y bueno, esas cosas ocurren. Pero la Traviata, la ópera está acabada hace muchísimo. Del mismo modo que nos podemos seguir conmoviendo con ese arrabal porteño de farolitos y demás que ni no hemos existe. conocido Y que siquiera. nunca Y lo nos vimos. que nunca vimos. Porque el último farol a gas se apagó en 1931. Así que no tuvimos ninguna posibilidad de verlo. Pero sí, es un hecho innegable, que es un hecho de la ciudad de Buenos Aires. Uno sale 100 kilómetros de Buenos Aires y en los pueblos, ahora un poco más, sí. Pero en los pueblos la gente no oye Y ya tanto. que mencionabas, Horacio, esto de los inmigrantes, ¿intervino el hecho famoso de la nostalgia por la mujer que había quedado en Europa? Este elemento que muchas veces se ha señalado, ¿es relevante en el tango? Yo creo que la nostalgia es propia de cualquier persona que ha dejado su terruño, de todos. Te lo digo porque yo estuve 7 años fuera de la Argentina y la nostalgia es una realidad, no de los argentinos, es una realidad de cualquiera que se traslada. Y creo que la nostalgia no era solo de la mujer que había quedado, sino la nostalgia era la nostalgia del lugar, del sitio, del paese o de la aldea. Esa era la gran nostalgia. Además, la inmigración produce otro fenómeno, que es el de la enorme prostitución. Buenos Aires era el centro de la trata de blancos. Que hay un libro de Albert Londres que se llama El Camino de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la prostitución estaba en Buenos Aires. Si hay un momento histórico hacia 1890, 1900, donde hay más prostíbulos que escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Este es un hecho fácil de comprobar con los censos. Sí, lo sé. Había más prostíbulos que escuelas. ¿Por qué? Porque muchos no venían dejando la familia, venían solteros. En una ciudad de varones solos. De varones solos. Varones jóvenes solos. Y
Y muchos se quedaron, otros, enorme mayoría, esto es otro de los mitos y mentiras, la enorme mayoría de los inmigrantes volvieron a Europa. No es que venían acá y todos se quedaban, no. Muchos hacían el viaje, volvían. Era lo que se llamaba el trabajador golondrina. Y bueno, y muchos volvían a su lugar de origen. Entonces, creo que hay muchos mitos a los que hay que bajarles un poco la existencia. Y respecto a esto que decía Juan José, negarle el matiz Nacan Pop al tango, ¿qué opinás? Sí, no, yo no creo que sea tanto ni tanto de negarle, ni tanto de insistir con eso. El tango también era, como dijo Juan José, el tango también estaba en la oligarquía. Los chicos bien iban a los prostíbulos porque le parecía muy divertido ir a pelear prostitutas. ¿Hasta cuándo? Hasta que matan a un niño bien a la salida de un prostíbulo, y entonces dice, bueno, vamos a fundar nuestros propios lugares. Y fundan el Armenonville, a partir de ese momento empiezan a fundar distintos lugares donde solamente puede ir la oligarquía, eran lugares por caros. razones de precio. Y donde ellos iban además con su mantenida. Sí. No es cierto que ahí, bueno, recogían prostitutas, no, esos lugares iban con su mantenida. Y que ya todo eso era aceptado. Y como él recordó lo de Ricardo Guiraldes, y también Madero, eran los grandes bailarines de Buenos Aires, sí. Madero, que eran súper oligarcas. Entonces creo que, como todo en la historia, nada es blanco o negro. Yo soy un enorme partidario de ciertos grises que van zigzagueando esos grises en distintos momentos de la historia. Con respecto a la década del 40, fin de los 30, principios del 40, la necesidad del baile obliga a ciertas orquestas. La orquesta de Aníbal Troilo, por ejemplo, tocaba mucho más lento en un principio. Y sin embargo, la casa grabadora, que creo que era Víctor la primera, lo obliga a que toquen más rápido, y como no quieren grabar de nuevo, le ponen una o dos, o una vuelta y media o dos vueltas más, de más velocidad. Y así sale la orquesta de Aníbal Troilo. Y la de D'Arienzo, que fue la más apurada de claro, todas. Bueno, la de D'Arienzo, todas tocaban. Fresedo, que era lento en los 30, se empieza a apurar, porque todo era eso. Nació de un... Y eso fue... La de D'Arienzo nació de un juego, de un chiste. Estaban tocando, creo, no me acuerdo exactamente qué lugar, si era el Chantecler, me parece que el Chantecler, y estaban muy aburridos porque no había nadie. Entonces el pianista Rodolfo Biaggi empezó a tocar más rápido y la orquesta lo seguía, y empezó a caer gente y les encantó eso, les encantó. Fue de una casualidad, y nada más que estaban haciendo un chiste entre los músicos, cosa que ocurre muchísimo. Y siempre me produce mucha envidia ver a los músicos cómo se divierten cuando están tocando, ¿no? Como le pasa a la gente del jazz, que se divierte muchísimo. Ya que nombras esto del jazz, ¿te parece más sustentable el jazz que el tango a nivel mundial? No, creo que el jazz también está en una baja, ahora está muy tapado por el rock, muy tapado por el rock. Te digo, hace pocos años estuve, antes del Katrina, estuve en Nueva Orleans. Y es como un gueto ya de unas pocas manzanas. En Nueva Orleans sí, pero en Nueva York, por ejemplo, es distinto, ¿no? Porque hay muchos reductos todavía en donde se toca jazz. Y bueno, y ahora hay reductos de tango también en Buenos Aires. Claro, sin embargo, eso no significa nada. No significa nada. Hubo una salida en el jazz, es decir, John Coltrane, Miles Davis, buscaron una cosa distinta que lo que era Louis Armstrong en otra época. Sí. ¿En el tango eso sería Piazzolla? Bueno, todo eso evoluciona siempre. Beiderbecke tenía una manera peculiar de tocar el jazz, y sin embargo, bueno, todo eso fue superado después en la época del swing. Pero en el tango también ocurre.
Ahora yo creo que la evolución es Piazzolla, sin ninguna duda, y por eso hay tantos imitadores. Pero hay otros músicos importantes que han seguido evolucionando por su lado. El caso Rodolfo Mederos, por ejemplo, que es un tipo que viene del rock, viene absolutamente del rock, empieza a hacer una fusión y después vuelve a la llamada orquesta típica, que es lo que hace Mederos ahora, que me parece que es un tipo muy admirable y que no copia a Piazzolla para nada. Mencionaste, Horacio, en un momento de la charla, que estuviste viviendo 7 años en el extranjero, estuviste exiliado. Sí, del 76 al 83 estuve en la ciudad de Madrid por unas causas bastante locas. Yo no estaba en ninguna organización armada ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando estaba a cargo en YPF de todas las publicaciones, me pidieron de hacer unos mapas de la Argentina para los colegios que venían a pedir datos. En ese momento también venía un coronel que yo sabía que, por más que era retirado, estaba en el grupo, uno de los grupos que iban a hacerle el golpe a Isabel. Yo lo sabía, pero no tenía como, no podía negar a un ciudadano cualquiera que me pidiera datos de energía. Bueno, me echan de YPF porque dicen que hice un mapa rojo de la Argentina, que el fondo estaba colorado porque había desabastecimiento de tintas, y se enojó el interventor y dijo que me pusieron en la lista de seguridad del Estado, que había 3, en la de los tontos, en la de los giles estaba yo. Y entonces este coronel, que se entera, me llama y me dice, quiero hablar con vos, y esa noche la llama a mi mujer por teléfono y dice, señora, convénzalo que se vaya. Y si necesitan dinero, yo les presto el dinero, pero que se vaya. Bueno, realmente no había demasiadas alternativas, y me dijo al día siguiente, cuando me encontré con él, te quedan, no me acuerdo si 5 o 6 días, porque cuando vayas a renovar el pasaporte te vas a quedar pegado y ahí sí te van a agarrar. Y esa condición de exiliado, Horacio, cuando volviste a la Argentina, ¿en algún momento te sirvió, te fue útil? No, en absoluto. No había ninguna simpatía para los que nos habíamos ido afuera. ¿Y eso pudo operar en algún sentido cuando Kirchner te nombró en la biblioteca? No, tuvo nada para que nada. ver? No. Kirchner no me nombró, él tampoco sabía quién era yo, así que no. Ahí intervino gente que había estado conmigo en el Fondo Nacional de las Artes y que le dijeron a Torcuato Di Tella que él no sabía ni qué era la biblioteca, y sigo pensando que tampoco lo sabe, y por más que sea embajador ahora, y me nombró porque el amigo le había dicho que me nombrara. ¿Por qué decís que Torcuato no sabe qué es la biblioteca? Porque él me dijo que no le interesaba nada la cultura. Y era el secretario de Cultura. Y bueno, sí, yo no sé por qué... Después dijo públicamente, siendo ya también secretario de Cultura, la cultura no le interesa a nadie. Ocupar un cargo que ocupó Grusac, Borges, uno se lo imagina como una dicha extraordinaria. Era lo que yo pensaba. ¿Y qué pasó? Era lo que pensaba. No, bueno, los problemas sindicales fueron muy enormes y había una decisión por parte de uno de los sindicatos de que yo no estuviera. ¿De qué sindicato? ATE. Uh-huh. Y bueno. Y era arduo, era una desdicha constante. No, era una vivir tortura, eso? era una tortura. Yo también pensaba que era un lugar especial para mí, que me he pasado vivir toda la vida entre libros, ¿no? Sí, bueno. Claro, la famosa poesía de Borges. Yo en mi casa vivo entre libros y yo también me figuro el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Y me figuraba que eso para mí iba a ser el paraíso, y no llegué a estar un año, fueron días de tortura. Yo todos los días iba a la biblioteca y decía, ¿y ahora qué pasará?
¿Pero cuál era el habrá? tipo de trabas que te ponían, que te impedían ordenar, avanzar? Robos, muchos robos de libros y además los piquetes eran constantes, dentro de la biblioteca y fuera, constantes. O sea, vos querías tomar una decisión, te hacían un piquete. Un piquete. Ajá. Y vos no podías recurrir a nadie, porque Sí, no, era imposible porque Torcuato Di Tella me decía que no. No me hacía caso. y por arriba de Di Tella no había posibilidad de hablar con nadie. Traté de hablar con todos. ¿Y qué pasó? No me levantaban el teléfono. Gente que me había conocido antes, no me levantaban el teléfono. Así que bueno. Con Néstor Kirchner no llegaste a No, hablar nunca. yo no lo conocí nunca. Nunca hablé con él. Nunca le di la mano siquiera. No. Y bueno, y en otras, qué sé yo, los Fernández, que uno me conocía, tampoco. Así que no, al no recibir ninguna ayuda. Bueno, creo que ha sido muy rica la charla, tanto el tema del tango como el tema de la biblioteca, y bueno, no queda más que agradecerle a Horacio Salas, que Gracias a ustedes, en serio, me ha gustado mucho estar aquí. creo que ha sido un entorno maravilloso para un Maravilloso. invitado no menos excepcional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar